Pues continuamos aquí en Radio Red en el 1110 de AM, en Guadalajara nos escuchan en el 700 y en Monterrey, Nuevo León en el 1540. Este programa es Colección Nocturna, tenemos más de 8 años haciendo esta emisión para compartir con usted los temas que nos parecen atractivos y que consideramos son de interés para toda la sociedad. Como le indiqué, como le anuncié al principio del programa y cumpliendo con el orden del día, vamos a tener hoy a nuestros amigos de la revista Educa Educadora. Vamos a hablar de dos temas que son muy importantes. Vamos a hablar del pensamiento matemático y vamos a hablar de la nutrición en los niños. Esto es esencial. Bueno, ¿qué le digo, no? Usted sabe que uno de mis dichos en la vida es la panza es primero y eso es básico, ¿no? Es esencial. Y desde luego que también vamos a hablar del contenido de la revista, que hay un artículo a propósito del pensamiento matemático y lo vamos a invitar a un show que va a estar padrísimo en unos días. Ya verá que se la va a pasar muy bien con nosotros en este espacio ahora que le vamos a dedicar a la educación y a nuestros amigos de la revista Educa Educadora. Para tal efecto, quiero saludar y recibo con mucho gusto a la licenciada Angélica Sáenz Rodríguez. Ella es colaboradora de la revista Educa Educadora, tiene 18 años de experiencia en la docencia a nivel preescolar y preparatoria y ella nos va a hablar del tema de la educación. Licenciada Sáenz, hola, bienvenida, buenos días. Buenos días. Está con nosotros Ana Flores, que es la coordinadora de Mercadotecnia de Educa Educadora. Usted la conoce muy bien porque ya estuvo aquí con nosotros y es quien nos ayuda a promover todo este tema de la revista. Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos nuevamente. Muchas gracias. Ya nosotros queremos, yo especialmente quiero que sea una costumbre y ojalá que así logremos hacerlo, si el tiempo, los calendarios y la vida nos lo permite, pues que cuando menos una vez al mes tengamos una sección dedicada a la educación. Patrocinada, valga la expresión, ¿no? Digamos con provista de la información gracias a la revista Educa Educadora. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Gracias, sí. Ana. Y desde luego que está con nosotros el maestro José Fernando Grajeda Gómez, él es colaborador de la revista también Educa Educadora y su tema es el pensamiento matemático. Él tiene 17 años en la docencia a nivel básico, en bachillerato y a nivel universitario también, a nivel superior. Maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están aquí. Bueno, pues arranquemos, ¿no?, con el tema. Uno de los artículos incluidos en la revista Educa Educadora del mes de febrero, que es el que ya empieza en unos días, es precisamente uno que se llama Fraccionando la bandera, que tiene que ver con el pensamiento matemático. Pues yo te pido, maestro, que empecemos, si quieres, definiendo lo que es el pensamiento matemático, porque aunque parece que el nombre lo dice todo, ¿por qué no nos hablas un poquito de él, como si fuera el primer día que les explicas a los niños eso, y luego nos vamos con el artículo, ¿te parece? Claro que sí. Adelante, por favor. Bueno, más que nada el pensamiento matemático es, ahora sí que matemáticamente pensar las cosas que hacemos nosotros a través de lo que son las matemáticas. Ajá. Y esto va a implicar un razonamiento lógico-matemático, que en muchas de las ocasiones a veces nos espanta y nos da un poquito de temor acercarnos a este razonamiento lógico-matemático, sí, pero nos damos cuenta que continuamente lo estamos llevando a cabo. En las actividades cotidianas que nosotros estamos realizando, sí, simplemente desde que despertamos hasta que nos dormimos, estamos llevando a cabo un razonamiento lógico-matemático, pero a veces sin tener esa noción de que lo estamos llevando a cabo. Claro. Es por ello que nosotros estamos en la revista proporcionando actividades que involucren a los niños, ¿sí? Sí. En todo este contexto, tanto de la escuela como de la familia, uh-huh, en actividades cotidianas, actividades muy sencillas, pero al mismo tiempo que están involucrando temas matemáticos y que los llevan hasta este razonamiento lógico-matemático. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso traemos fraccionando la bandera. ¿Qué es fraccionando la bandera? Fraccionando la bandera es involucrar al niño en el concepto de entero, de fracción, que es uno de los conceptos que a veces nos cuestan más trabajo. Sí, claro. Las fracciones, cuando hablamos de fracciones decimos, ahí vienen las fracciones. Pero la idea de la revista es presentar las actividades que nosotros hacemos y donde estamos aplicando las fracciones. Uh-huh. Por ejemplo, al dividir un pastel, al dividir la comida, estamos fraccionando. Y en este sentido, fraccionando la bandera, lo estamos haciendo por los colores, uh-huh, que implica la bandera. En cierto nivel educativo, cuando tú tienes un cuaderno y le pones unas pestañas para ponerle cada materia cuando es muy grande, claro, pues ahí lo estás fraccionando, nada más que luego no te enteras, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo. Sí. Y aquí, por ejemplo, aparte de fraccionar la bandera, sí, que la estamos dividiendo en los 3 colores, uh-huh, le estamos dando al niño también el significado de cada uno de los 3 colores que en este caso representa la bandera, uh-huh, ¿sí? Y esto también, pues obviamente con motivo del mes de febrero. Claro. ¿Sí? Entonces el niño
está involucrándose en la construcción propia de su bandera, claro, a través simplemente de dividir en 3 partes, ¿sí? En 3 partes un entero. Entonces va a tener un tercio de color verde, claro, otro tercio de color blanco y otro tercio de color rojo, lo que va a dar el concepto de entero para él. ¿Cómo no? Y esto, con ayuda de sus padres, con ayuda de la educadora, podrá enriquecer, obviamente, el contenido que ella le esté mostrando acerca de lo que son las fracciones. Y el niño está ejercitando estas habilidades matemáticas de una manera muy sencilla y sobre todo divertida. Además de que se enriquece en gran medida la cuestión de los valores y el entendimiento de lo que es la nación y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, cosas que pues hemos visto con el tiempo se han ido perdiendo, ¿no? Sí, cómo no. Y esa es también una de las cosas que nos preocupan a nosotros, de ir inculcando en los niños pues todo ese amor por su país. Y ¿por qué no? Pues ahora sí que estamos iniciando aquí con las matemáticas. Sí, que las matemáticas, como yo decía, pues están absolutamente en todo. Maestro José Fernando Grajeda, ¿por qué se complican tanto las matemáticas? ¿Cuál es el problema con las matemáticas? Que de entrada, yo creo que también es un poco el lugar común, les tenemos miedo, ¿no? De entrada. Pero después, cuando vamos comprendiendo que es un lenguaje que se puede interpretar, que se puede ver incluso, que se puede visualizar. Alguien decía, no recuerdo en dónde alguna vez, que uno de los problemas es que nos ponen una figura geométrica en el pizarrón. Entonces, a lo mejor no nos queda claro esta cuestión de bidimensionalidad y ese tipo de cosas. Pero si nos sacan la figura y nos la ponen aquí en la mano y hacemos un cubo de papel o hacemos una pirámide, a lo mejor ahí ya cambia la perspectiva y entonces comprendemos mejor. ¿Tiene que ver con eso? Mi pregunta central es ¿por qué se complica tanto la matemática? Sí, porque básicamente las matemáticas las hemos visto muy abstractas. Y entonces nos falta esa aplicación. Nos falta darle esa aplicación concreta de las matemáticas. Y eso lo vemos, por ejemplo, hablamos de figuras geométricas. Figuras geométricas, volteamos a nuestro alrededor, hay por todos lados figuras geométricas. ¿Sí? Claro. Hablamos de simetría. Nosotros mismos tenemos un eje de simetría que nos divide en 2 partes iguales. Entonces, las matemáticas les hemos dado ese concepto muy abstracto de ellas. Entonces, eso ha dificultado, aparte de que les hemos puesto muchas barreras. Ya de por sí, ya la misma familia a veces nos dice, ay, no, yo no soy bueno para las matemáticas, pregúntale a tal persona, ¿no? Sí, entonces, eso a veces también hace que nos formemos muchos prejuicios en contra de las mismas matemáticas. Claro. ¿Qué será que no usamos matemáticas avanzadas en la vida cotidiana y por eso a lo mejor nos cuesta trabajo comprenderlas, ¿no? Porque yo me imagino que la mayoría de las personas sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos, como tú lo dijiste, nada más salir a la calle, ¿no? Claro. A lo mejor voy a decir una cosa que es muy boba, pero en el momento en el que te levantas y ves los números del reloj, pues ahí estás identificando un proceso que tiene que ver con matemáticas, ¿no? Claro. Y sumas y siempre dices, faltan 20 para las 2, ¿no? Por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas no tienen que ver con la matemática, pero se nos olvida. En ese sentido, me llama mucho la atención esta idea, ¿no? Lo que nos estás diciendo ahora. ¿Cómo entender que la matemática es un lenguaje? Y es que siempre para sacudirnos en la escuela la responsabilidad de las matemáticas decimos, ¿cuántas veces te lo han preguntado en tus 17 años de experiencia? ¿Y eso en dónde lo voy a usar, maestro? ¿Y eso para qué me sirve? ¿No? Es la gran pregunta, ¿no? Claro, exactamente. Simplemente, por ejemplo, nosotros enseñamos un tema, ¿sí? Vamos a hablar de ecuaciones, un tema ya un poquito más elevado. Sí, sí. Si nosotros hablamos de un tema de ecuaciones, el alumno simplemente dice, oiga, maestro, ¿y eso para qué sirve? ¿Eso dónde lo voy a utilizar? Por poner un ejemplo. ¿Sí? Le digo, bueno, simplemente tú vas a la papelería, ¿sí? Compras tú 3 libretas. No sabes el precio unitario de cada libreta, pagas el total, llegas a tu casa, ¿quieres saber cuánto vale cada libreta? Ahí necesitas una ecuación. Así de sencillo, ¿sí? Y vamos a aterrizarlo ahora a un nivel más bajo. Hablamos nuevamente de lo que son las fracciones. Nosotros tenemos un pastel, queremos darle a todos una parte equitativa del pastel, pues tenemos que hacer fracciones. Entonces, esa es la cuestión. Hay mucha gente que ha cambiado de carrera por evadir a las matemáticas. Sí, y eso yo creo que lo sabemos. Y sin saberlas, es como los niños chiquitos con la comida, licenciada Angélica Sainz, salvo tu mejor opinión. Es que eso a mí no me gusta, pero si ni lo has probado, ¿cómo sabes que no te gusta? Lo mismo pasa con las matemáticas, no las conoces, no sabes si vas a poder con ellas o no. Y de pronto uno se da cuenta que todo lleva matemáticas. Si yo quisiera hacer un avión,
pues todo está hecho con base en números, ¿no? Fórmulas, y tiene que ver con la matemática, claro, con la física y ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo el desarrollo de cualquier cosa, un puente, este edificio en el que estamos nosotros requiere de una cantidad de sumas y de restas y de multiplicaciones impresionantes, ¿no? En ese sentido, claro, incluso para sumar las calorías de la comida, ahora que hablemos de nutrición, hay que hacer ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los principales retos que tú ves, maestro José Fernando Grajeda, en nuestro país para pues a vencer, ¿no? Desde la perspectiva de la educación, y en tu experiencia, platícanos algo que te haya pasado interesante, alguna didáctica que quieras compartir con la gente sobre cómo les ayudas a los muchachos a ser más amigos de las matemáticas. Ok, bueno, yo creo que lo que hay que hacer primero es romper con esos paradigmas de las matemáticas que son difíciles. Yo creo que eso hay que romperlo primero antes que nada, mostrárselas para ello, pues de una manera totalmente distinta. Claro. ¿Sí? Y eso sería vivencial. Eso es vivencial, lo que en este caso tenemos nosotros que hacer como maestros de la materia. Tenemos que presentar así las matemáticas como algo totalmente cotidiano, como algo que nosotros estamos llevando a cabo a diario, ¿sí? Y alguna de las experiencias que en este caso yo he tenido acerca de las matemáticas, pues han sido muchas. Una de ellas que recuerdo, pues es de que ha habido alumnos, ¿sí?, que llegan inmediatamente y cuando yo entro al salón el primer día, pues hay una repulsión totalmente hacia la clase, ¿no? Y hubo un alumno que igual dijo, ¿sabe qué, maestro? Pues esta es la materia que no quería yo que llegara usted, así de sencillo, ¿no? Así, de plano. Y le dije, bueno, pues esa misma pregunta yo te la voy a hacer al final del curso y ya veremos a ver qué opinas tú. Y le fui yo presentando algunos temas totalmente de forma diferente a como él los había visto. Por ejemplo, habíamos analizado las ecuaciones a través de ejercicios en donde ellos hacían dramatizaciones, como por ejemplo el ejemplo que dimos, sí, las fracciones, construyendo pasteles de unicel que sean parecidos totalmente a lo que es un pastel en realidad, sí, y que él pudiera tomar una parte de ellas. Entonces, haciendo ese tipo de estrategias, implementando esos materiales didácticos, y al final el alumno estaba totalmente motivado, o sea, se motivó, cambió su pensamiento acerca de las matemáticas o de la materia en este caso. Claro, ¿no? Es que en realidad no es tan complicado, ¿no? En ese sentido, cuando te lo explican desde esa perspectiva. Yo hoy todavía no entiendo para qué me sirvió aprender a integrar y a derivar. Es más, ya no me acuerdo. Bueno, esas son muy elevadas, ¿no? Sí, claro, es que a eso iba, ¿no? Claro, es otro nivel de matemáticas. Pero eso me daba, ¿no? De pronto a nosotros nos daba pavor una materia en la preparatoria que se llamaba, imagínense, aparte de cálculo diferencial e integral, había otra que se llamaba temas selectos de matemáticas. Entonces decías, qué bárbaro, todavía más, sí, ¿no? Claro. Todavía más. Pero claro, ahora como lo planteas, la cuestión es completamente diferente y también uno va trabajando y se va familiarizando con ello, ¿no? Con los números, con este tipo de lenguajes. Y después ya puedes pasar las matemáticas avanzadas, ¿no? Ya no hay tanto problema. Sí, porque ya si empezamos a familiarizarnos con las matemáticas, con los conceptos básicos de ellas, entonces nosotros se nos va a ir haciendo mucho más fácil, porque ya ahora sí que ya dimos el primer paso. Claro. Ya estamos dentro. Ahora lo que falta es seguir por ese camino. El problema ahí es que si de repente llega un maestro en donde nos vuelve a cambiar la temática, la estrategia, empieza a poder existir un problema, ¿sí? Claro. Ahora sí que volvemos a lo mismo. Claro. Maestro José Fernando Grajeda, bueno, aquí seguimos conversando contigo y por favor súmate a la conversación cuando lo consideres pertinente. Licenciada Angélica Sáenz Rodríguez, también eres colaboradora de la revista Educa Educadora. Tú nos vienes a hablar de la nutrición en los niños. ¿Cuál es el tema más importante en términos de nutrición? ¿Que los niños no comen igual que nosotros? ¿No debemos de pensar la nutrición de la misma manera que nosotros? Y ahora con estas nuevas historias, aquí no se preocupen de los temas políticos y de eso me encargo yo, ¿no? Pero yo me estoy riendo de esta nueva disposición de los panquecitos más chiquitos. La verdad es que me estoy riendo, me estoy carcajeando. Yo lo dije, pues entonces ahora me como 6, ¿no? Si antes me comía 1 y me lo hicieron chiquito, pues me como 2 o me como 3 o me como 4, faltaba más. Pero bueno, el tema es ahora, hablar de toda esta cuestión que tiene que ver con la nutrición. ¿Qué es lo primero que hay que vigilar en el caso de la nutrición con los niños y cuáles son los temas que más te interesan a ti? Bueno, ahorita que está de moda, ¿verdad? Aprovechando sí, por favor. Esta situación, también con la SEP, ¿verdad? Que ya implementó incluso un listado interminable que podemos visitar ahí en su página de productos que ya no van a estar a la venta dentro de las escuelas. Pues básicamente es